se titula Buscando aprobación. Vamos a leer ahí en Gálatas 1:10, por favor, si me acompaña. Dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Gálatas 1:10, se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo siervo de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Qué tremendas y contundentes palabras. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, en donde tu palabra siempre nos está enseñando, redarguyendo, instruyendo, Señor, en donde siempre está acabando más profundo en el corazón, Señor, a fin de mostrarnos todas esas áreas, Señor, de oportunidad que tenemos para seguir creciendo en ti. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a no dejar nada ahí, a que podamos nosotros exponernos libremente delante de tu presencia, porque tú ya lo conoces todo, Señor, pero sí deseas que seamos honestos y sinceros delante de ti y que podamos reconocer, porque reconocer es el principio para comenzar a sanar y que tú nos perdones de nuestro pecado. Te damos muchísimas gracias, Padre, y te rogamos que nos uses en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el miedo al rechazo. Quizás muchos hemos sentido esta parte porque pues el miedo al rechazo es una de las actitudes que fíjese que más afecta a los individuos de una sociedad. Es este rechazo o la exclusión. Sentirse excluido o rechazado por una o varias personas, sí es un sentimiento que a muchas personas los puede paralizar, incluso aislar de la mayoría, llevándolos a querer a tener ganas de ya no querer vivir o incluso atentar contra su propia vida. Es que el miedo al rechazo está muy patente en todos nosotros. Quizás se vaya a identificar con algunas de estas situaciones, como cuando llega uno y está un grupo de salud, cuando llega uno y está un grupo de conocidos platicando, y llega uno así como muy contento, muy sonriente, y llega uno y se hace el silencio. Y luego todos te voltean a ver raro, y cada quien agarra por su lado. ¿Nunca has sentido eso? Como que la tensión ahí está y así como con un cuchillito se rompe el hilo ya todo tenso. O qué tal también cuando algún conocido, ¿verdad? Hizo alguna reunión con nuestras amistades y no fuimos requeridos, pero resulta que luego ahí ves las fotos en el Face. ¿Verdad? Y ves las fotos y dices, qué bárbaros, o sea, y no me invitaron y se supone que somos friends, somos best friends, casi, o sea, ya habíamos quedado, pero pues no se me consideró. Y luego piensa uno, bueno, estaba enfermo, sí, pero ellos no sabían, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde uno comienza a sentir esa parte de, se siente rechazado, o sea, y empiezan a venir muchos pensamientos a la mente de uno de decir, ¿por qué? Pues, ¿qué les hice? A lo mejor dice esto, a lo mejor dije aquello, o sea, no sé si usted se puede relacionar con una situación así. O también cuando alguien no está de acuerdo con nuestra opinión, que es muy válido, pero a veces hay gente que rechaza la opinión de uno de una manera muy abrupta o quizás la rechaza incluso públicamente y uno se queda así como chiquitos, a veces sin saber qué decir. O a veces sin poder defender esa opinión, aunque sea buena, porque no se siente con el argumento o con el peso de hacerlo. Y hay gente que es como muy expresiva. No sé si le ha sucedido que a veces dices, estás mal, pero hasta aquí. Entonces uno siente ese rechazo de las personas. Esta y otras son algunas situaciones que sin importar el contexto, o sea, el contexto en el que se hayan dado, el sentimiento de rechazo es algo inevitable. Dígame que no. O sea, sí se siente uno rechazado cuando suceden esas cosas. Es algo inevitable y aunque hay una disculpa de por medio, si esas personas que hicieron esta situación de rechazo hacia uno, aunque se disculpe, si uno mismo no lo sabe gestionar, nos suele quedar como una marca invisible y en el corazón que sí llega a afectar la manera en la que nos relacionamos con otros. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues ya la verdad, yo ya no voy a tener amigos tan cercanos porque es que ya me han hecho muchas y yo prefiero, mira, de lejitos, compañeros. Somos compañeros nada más y cada quien con lo suyo. Entonces se hace como una coraza ahí y ya no quieres a veces ni interactuar con otras personas porque tienes miedo a que te rechacen. Ahora bien, el rechazo, así como todas las emociones y los sentimientos, nos impacta a cada uno de manera diferente. O sea, cada quien lo puede sentir de una manera muy distinta. Habrá quien dice, a mí esas cosas, pues, o sea, no me pasa nada. Pero habrá quien de plano, o sea, lo puede hundir en una terrible depresión. O sea, sí tenemos estos dos polos, porque al final del día todos somos personas distintas.
Entonces nos impactan de maneras muy diferentes. Por ejemplo, alguien que no tiene un buen equilibrio emocional puede quizás incluso sentirse rechazado o rechazada si alguien no le presta la atención que quiere. O sea, hay gente que demanda cuando estás platicando que estés al 100% y a veces tú te distraes y eso ya le puede generar a la otra persona como, caray, no me está poniendo atención. O incluso si uno no lo saludó o no le dio el consejo que estaba esperando, o sea, aunque la otra persona no lo haya hecho con dolo, muchas veces pasa de que uno a veces, pues sí cierto, pasa y no saluda. Yo les he dicho esto muchas veces, pero a mí todavía me sorprende que si hay gente que se va de congregaciones porque no lo saludan. O sea, no, es en serio, no, yo siempre pensé que eso era una broma, un hipérbole que se usaba en las predicaciones de algunos pastores como para señalar el punto y hacerlo, no, pero sí hay gente que se va, o sea, yo ya he platicado de uno a uno con personas que se han ido porque en sus congregaciones no lo saludaban, y ¿saben cuál es? Que es como que el punto que dicen, es que no hay amor. O sea, porque piensan que el saludo, y a veces no es que las personas, sino que a veces uno pues no sé, anda en otras cosas y se te pasa. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué pasa? Dices, te quise saludar y ya después ya no te vi. Entonces, sí suele suceder. Entonces, si la otra persona no tiene este equilibrio emocional, pues ciertamente puede llegarle a afectar de una manera muy fuerte y sentirse rechazado. Ahora, el miedo al rechazo es un comportamiento que es causado por diversos factores, o sea, no es una sola cosa la que lo detona en el corazón de una persona. Y este comportamiento se puede hacer todo un estilo de vida que, como dijimos, impide al individuo que vivamos con alegría y con libertad. O sea, todo el tiempo estamos así como de que, mejor no me expreso, mejor no opino, no sé si les vaya a caer bien, no sé si les vaya a caer mal. O sea, estás siempre como en esta jaulita de que no quieres a veces ni interactuar demasiado porque piensas que alguien te va a juzgar de más. Ahora, la ciencia ha comprobado que los seres humanos en etapa de gestación podemos sentir. ¿Usted sabe que un ser humano en etapa de gestación puede sentir? Una de las emociones o conductas que afecta muy negativamente el desarrollo saludable de un embarazo es justamente el rechazo. Justamente el rechazo. Desde el vientre se puede sentir. Quienes hemos tenido la fortuna de ser mamás, yo ya he cargado a 2, sabes que el bebé de verdad reacciona al mundo exterior y a las emociones de la madre, ¿sí o no? ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto, hermanas? Estoy en lo correcto, ahí. Entonces, esto ya está muy comprobado, ellos pueden sentir el rechazo, todos nosotros pudimos sentir el rechazo desde el momento de la gestación. ¿Por qué? Quizás porque los padres a lo mejor no deseaban el embarazo, es una de las causas que puede causar un rechazo hacia un bebé en gestación. Tal vez porque no es del género que se esperaba. Hay gente que, no, que sea esto, que sea el otro. Entonces, pues ahí también se genera a lo mejor cierto rechazo, entre otras muchas situaciones que pueden producir diversos efectos en el bebé. Incluso puede potencialmente llegar a causar su pérdida. No sé si sabía eso, pero está muy comprobado. O sea, los bebés son tan receptivos a este tipo de cosas que incluso puede perderse un embarazo. Lamentablemente, este antecedente, si alguien lo vivió ahí desde la gestación y no es sanado por Dios, sumado al rechazo que todos enfrentamos a este mundo, porque no me diga que no, desde que uno empieza, los que tenemos hermanos mayores, empezamos a sentir el rechazo luego de los hermanos y que para qué tuvieron otro y que yo era mejor solo y que para qué tuviste niña y que yo quería niña, ¿sí o no? Luego le sumas cuando entras a la escuela, que si le caes bien al amiguito, que si la maestra a lo mejor a ti no te quiere y al otro sí lo quiere más. Luego le sumas cuando ya entras en la primaria, que ya se empiezan a ver los rasgos físicos, que si porque tú estás más morenito, que si tú porque tú estás blanquito, que porque tú pareces fantasma. Bueno, ya. Entonces se va sumando. Todos enfrentamos, todos lo tenemos. A ver, díganme aquí a alguien que nunca jamás haya vivido un comentario negativo. No hay nadie. No hay nadie, todos estamos en el mismo barco. Entonces, es ahí en donde uno muchas veces, todo esto que vamos padeciendo, nos puede producir todos estos efectos. Ahora, este rechazo puede llegar a controlar la mente y las emociones de quien lo padece, llevándonos a tener 2 posibles actitudes en la vida. Buscar una aprobación constante para sentirse validado o validada por los demás. O sea, sí, cuando alguien tiene este miedo al rechazo, son personas que regularmente estamos buscando esta aprobación de los demás. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me veo? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y le damos un valor excesivo, quizás.
Entonces se puede llevar a buscar esta validación constante y si no se obtiene esta validación, incluso esta persona puede llegar a aislarse o deprimirse o incluso detonar en actitudes violentas hacia otros. Entonces, cuando usted ve a alguien con estas conductas es probablemente alguien que ha vivido este miedo al rechazo y esta es la manera en la que de una manera práctica lo termina manifestando. Esto es muy interesante. Ahora, se ha demostrado que el miedo al rechazo puede producir incluso psicopatías. Si alguien no sabe qué es una psicopatía, estamos hablando de un tema serio. Las psicopatías son las alteraciones en la conducta que pueden llevar a cometer delitos graves sin sentir culpa alguna. Todos los que vemos programas policíacos lo hemos oído el término, ¿no es cierto?, de las psicopatías. Los que nos gustan esos programas de crímenes y todo eso, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, se ha demostrado que muchos de los entrevistados más peligrosos en las cárceles enfrentaron todo esto desde niños, la gran mayoría, o sea, sí es un antecedente que es muy común en las personas que desarrollan psicopatías posteriores. Ahora, esta psicopatía cada vez se están desarrollando desde edades cada vez más tempranas. Usted sabe que hay juicios que son así como bien de que un niño de, no sé, a veces hasta menos de 10 años comete crímenes bien fuertes. ¿No le ha tocado escuchar? Entonces, he ahí la importancia de estar siempre uno apercibido en la palabra de Dios. Ahora, algunos comportamientos que son muy típicos en las personas que tienen miedo al rechazo, pues aquí van algunos, es que, como les digo, se busca una aprobación constante porque existe una preocupación excesiva por lo que otros están pensando de nosotros. O sea, buscas que las personas que están alrededor te estén validando constantemente. O sea, mucha gente lo utiliza a lo mejor físicamente, de cómo se ve, otras personas en cómo somos, etcétera, porque la opinión de los otros puede ser para ti devastadora, y sobre todo si no es buena. Hay algo allí que no somos a veces tan receptivos o no recibimos tan bien la crítica. Entonces, si alguien, ay, no, es que X te dice algún comentario negativo, a veces uno se lo puede tomar demasiado personal, sin pensar que es la percepción de esa persona. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, ¿no es cierto? O sea, es su percepción, pero muchas veces se está buscando esa validación continua porque tiene un peso demasiado alto la opinión de los demás. Entonces, esa es una de los foquitos rojos. Otro, que muchas veces no se expresan las ideas por miedo a que sean rechazadas por otros. Entonces, a veces yo puedo ver algo, pero yo digo, no, mejor no digo nada, porque a lo mejor no les gusta, a lo mejor yo soy la única que lo está viendo, a lo mejor todos están de acuerdo y yo no, pero yo estoy viendo que algo no está correcto y aún así me callo para tratar de amoldarme a los demás. Ahora, también hay una necesidad de complacer a otros, adaptando incluso el comportamiento u opiniones para evitar el rechazo. Hay gente que se termina comportando como igual como los demás, incluso hay gente que viene a las iglesias y aquí nos podemos comportar de una manera y afuera con otro grupo de personas podemos comportarnos de otra manera. No sé si le ha tocado ver ese tipo de situaciones. Entonces, allí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, se quieren amoldar a cada grupo. Entonces, aquí podemos ser una persona y fuera podemos ser otra persona. O sea, y esto ya estoy hablando de algo que es obviamente desagradable delante de los ojos de Dios, porque Dios quiere hijos que seamos de una pieza, como lo es Él. O sea, aquí somos uno, allá somos uno. Entonces, tenemos que nosotros también romper ese miedo al rechazo para no tratar de amoldarnos. De hecho, la palabra de Dios dice, y no os conforméis a este siglo. O sea, no nos hagamos que las personas de este mundo formen la imagen que nosotros tenemos, formen nuestro carácter, sino más bien dice, renovaos vuestro entendimiento con la palabra de Dios. Es allí. Pero sí hay muchas personas que a veces por tratar de encajar, esto lo viven mucho, sobre todo en etapa de adolescencia, hay algo bien tremendo, que ellos por tratar de encajar llegan a hacer cosas de lo que tú ni siquiera crees que era capaz tu hijo o tu hija, por ejemplo. Hay comportamientos muy sorpresivos que se despiertan en esa etapa, porque obviamente sus emociones no están todavía firmes, entonces ellos comienzan a tratar de adaptarse. Y eso quizás lo hemos vivido todos. Ustedes saben que el término bullying es muy reciente, pero de que lo vivimos todos, lo vivimos, ¿sí o no? O sea, es reciente, pero todos desde hace muchos años lo vivimos. Siempre ha existido. Entonces, ese tipo de cosas es una presión social para que uno se adapte a comportamientos. Y a veces uno, cuando tiene este miedo al rechazo, se termina adaptando tristemente a los comportamientos de otra persona.
También otro de los factores o de los comportamientos típicos de las personas que se tienen un miedo al rechazo es que no manifiesta sus necesidades fácilmente. O sea, son personas que se vuelven como muy introvertidas, muy introvertidas. Es muy difícil que expongan su corazón. Entonces, no se manifiestan las necesidades fácilmente, pues a veces considera que mostrarse vulnerable puede hacer que otros lo rechacen. O sea, llega a suceder a veces que si te tratas como de, eres tan introvertido o se puede confundir con cierta timidez, que te cuesta mucho trabajo abrir tu corazón. Ahora, yo entiendo que no lo vas a abrir con todo mundo, ¿verdad? Uno entiende esa parte, pero sí hay personas que Dios ha dispuesto para que tú también tengas esta guía de parte de Dios y que podamos ser aconsejados conforme a la palabra. Entonces, sí hay una necesidad de mostrar, va a sonar a pleonasmo, pero sí hay una necesidad de mostrar nuestra necesidad primero a Dios, o sea, abrirlo así en oración, y cuando tú veas que es importante, buscar a esas personas que Dios ha puesto y abrir tu corazón, pero así, con honestidad, no nada más lo que me conviene, porque luego siempre cuando estamos platicando con gente, sí o no, que uno le platica su lado nomás lo que a mí me conviene, es que me hizo, es que esto, es que el otro, pero no vemos también nunca el otro lado, entonces no abrimos completamente, nomás es nuestra perspectiva, nomás queremos sentirnos validados, que nos digan, no, sí, es que tú tienes razón. Sí, claro, si cuentas tu perspectiva y luego la cuentas con lágrimas, o sea, la verdad es que cualquiera te va a dar la razón, pero ya a la hora de confrontar la otra parte, luego dice uno, ay, mijita, pues, o sea, también, o mijito, tú también hiciste esto o aquello, y era una consecuencia muy natural. Entonces, es ahí en donde uno también pero cuando tenemos este miedo al rechazo, siempre contamos solamente una cara, una versión, porque queremos esa validación de la otra persona, precisamente porque no estamos dispuestos a a aceptar la crítica o el consejo. ¿Sí quedó clara esa parte, verdad? También mucha gente con miedo al rechazo evita tener vida social, prefiriendo el aislamiento. O sea, se da mucho y ahorita se está dando más con los jóvenes, ustedes saben, entre los celulares y demás y todo como está la tecnología, estos aislamientos sociales. Y ustedes saben que nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, somos seres sociables y está súper demostrado, y esto pueden checarlo en muchísimos estudios, que hay algo que cambia en la forma en que un cerebro se puede ir gestionando cuando una persona tiene interacción con otros seres humanos, o sea, de jugar y demás, a cuando solamente se aísla y tiene a lo mejor una interacción con una pantalla. O sea, hay un cambio abrupto de comportamiento. De hecho, se ha visto que los jóvenes o los niños o incluso los adultos que terminan aislándose, sus comportamientos tienden a ser más violentos. Estoy seguro que muchos ya están informados de esto y solamente lo estoy poniendo allí para darle un poco más de realce a todos estos datos. Otra de las características o comportamientos típicos de una persona que tiene este miedo al rechazo es que es la pérdida de identidad por tratar de conformarse a los comportamientos y opiniones de otros. O sea, es tanto la necesidad de aprobación que podemos terminar perdiendo nuestra propia identidad para hacer lo que las otras personas quieren que seamos por tal de agradarlos, por tal de permanecer un grupo. Hasta ahí se puede llegar, hasta perder la identidad propia, que es algo que sabemos que los cristianos lo tenemos firme en Cristo Jesús, y ahí es donde debemos de permanecer. O sea, yo soy cristiano, respeto que tú andes como tú quieras, pero yo aquí me quedo. ¿Sí me explico? O sea, aquí esta es mi identidad y yo de aquí no me muevo. Pero muchas veces cuando no hay esta situación, pues tenemos este miedo al rechazo y comenzamos nosotros a tratar de amoldarnos a los comportamientos de otros. Ahora, cuando alguien se siente rechazado, puede manifestar entre muchas otras cosas, y esta es una lista pequeña de los síntomas que pueden detonarse, pero a grandes rasgos, no es algo nada más interno. Ustedes saben que todo lo interno, algo que afecta al corazón, siempre se va a manifestar en algo físico. Eso es algo que ya la medicina tiene muy comprobado. O sea, siempre hay algo a veces interno que se está manifestando en lo físico. Nuestro cuerpo es como ese reflejo de lo que muchas veces hay dentro, en nuestro corazón, áreas no tratadas. Entonces, cuando alguien no ha superado este miedo al rechazo, no ha sido puesto en las manos de Dios, puede manifestar ansiedad, estrés, una tensión muscular, dolores de cabeza, problemas a veces estomacales o palpitaciones y sudoración excesiva. O sea, esto sin una previa
sin un antecedente previo, ¿no? Porque pues, puede haber otras afecciones que te puedan causar estos síntomas, pero estoy hablando cuando no hay algo previo y esto se está manifestando y no sabes por qué. ¿Qué es lo que me está pasando? Qué raro, pues no tengo infección, no tengo otra cosa, no tengo esto, ¿por qué me estoy atacando tanto? Pues bueno, a lo mejor también de tanto estar pensando, en tanto estar buscando la aprobación, en querer controlar las cosas, todo el músculo se tensa. Y una de las cosas que más perdemos con los años, ¿sabe qué es? La elasticidad. Lo tengo comprobado, yo a veces hago ejercicios de elasticidad y créame que nunca los hago como debería. Así de que toques el pie y... Entonces, es una de las cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos contracturando cada vez más. Hay una tensión mayor en nosotros. Es algo muy interesante, pero es para otro tema. Ahora, seguramente, ahora que hemos hablado de eso, pues todos nos hemos identificado con algunos de estos comportamientos, ¿no es cierto? Yo también. Por lo cual es muy importante conocer cómo este miedo al rechazo puede afectar nuestra vida cristiana, porque no nada más es como ver el comportamiento y sí, pero a los cristianos nos puede estar afectando si no ha sido puesto delante de las manos de Dios. Entonces, vamos a ver ahora el posible impacto del miedo al rechazo en el cristiano. Vamos a partir desde una idea base, clave, y espero que me siga y que lo entendamos aquí y que quede muy grabado. Los cristianos, o sea, todos nosotros, contrario a lo que muchas personas piensan hoy en día, no nos convertimos en gente perfecta mágicamente de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a partir de esa idea. Llegamos a Cristo, sí, pero hay cosas que aún traemos. Entonces, aquí empieza un proceso que se llama santificación. Por eso el error más grave que puede cometer un cristiano con otro es tratar como de que ya seas casi así como el referente del apóstol Pablo, casi en 2 días. O sea, incluso también es un error creer que toda la gente va a madurar al mismo nivel, porque luego hay gente que se compara y dice, bueno, es que yo en 1 año yo ya estaba haciendo esto y aquello. Sí, pero hay gente que puede tardar más. O sea, Dios lleva el paso de cada uno. Entonces, desde allí partimos y hay que tener considerándonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, porque no todos vamos se espera que todos sigamos avanzando y madurando y que le echemos todas las ganas para que entre más rápido mejor, ¿no es cierto? Pero en realidad la meta es Cristo y nos va a llevar toda la vida. Esa es una realidad. Lo importante es seguir rumbo a la meta y no desviarnos de allí. Y si por algún motivo te has desviado, regresar al camino. Dios siempre está con esa apertura para todo aquel que quiere volver a las sendas antiguas. Entonces, partiendo desde este punto, entendemos que nosotros no somos gente perfecta, que ya de la noche a la mañana, ¡fum!, ya todo se fue y ya nada me afecta y todo lo del pasado ya, o sea, no, hay cosas que se van tratando y que Dios sigue explorando nuestro corazón. ¿A cuántos Dios de repente nos prende, como dice el pastor, nos prende la luz en áreas que tú decías, caray, yo pensé que yo estaba bien? Pero resulta que lo estoy haciendo totalmente mal, o sea, porque no es la forma de Dios, pero uno a veces en su pensamiento cree que va correcto. Ahora, el saber, mis hermanos, que Dios está con nosotros, ¿cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Amén, vive en nuestro corazón. Dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y creemos eso, pero el saber que Dios está con nosotros no nos exime de sentir miedo. Sí lo sabemos, pero ocasionalmente podemos sentir miedo. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Porque a lo mejor estoy hablando a gente que ya está a un nivel mucho más alto que yo. Entonces, no nos exime de que a veces podamos sentir miedo. Y es aquí donde uno también puede mostrar esa vulnerabilidad delante de Dios. De hecho, en cierta forma, esto potencializa, en cierta forma lo potencializa esta situación del miedo, porque ahora somos más conscientes de los peligros que enfrentamos en esta vida. Y ese instinto de autopreservación que Dios puso en nosotros por medio del miedo, comienza a cumplir la función que Dios le dio originalmente, que es apartarnos del mal. Esto ya lo ha explicado nuestro pastor durante toda la serie. O sea, hay un miedo, el miedo tiene su área positiva, que es que te aparta del mal. O sea, por miedo uno no se avienta allí porque sabe que mínimo me voy a torcer el pie, como mínimo. Entonces, me aleja. Entonces, ahí vemos cómo se potencializa, porque ahora como cristianos, no sé si a usted le pasó que como que se desbloqueó una parte en donde hay cosas que uno no miraba tan mal, pero que ahora dices, caray, me tengo que cuidar, ¿sí o no? O sea, antes a lo mejor tú no mirabas mal ciertas actitudes que uno también hacía, pero dices,
ahora yo sé que esto me puede causar unas consecuencias muy graves, yo mejor aquí le paro, ¿no? Ahora, alguien ya conoce la escena, la historia de José el Soñador, ¿no es cierto? ¿Me puede acompañar ahí a Éxodo 39:12, por favor? Dice Éxodo 39:12. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, dice que salió corriendo de la casa. Ahora, esta situación se dio cuando no había nadie en la casa, ella aprovechó que no había sirvientes. Pero vamos a imaginar que usted y yo, así como esos flashbacks de película, ¿no es cierto? Que nos dan así como un flashback del pasado. Estamos parados, vemos la escena y vemos salir corriendo así, casi desnudo al joven José. Así, ¡fum!, delante de nosotros. Prácticamente desnudo el pobrecito, ¡fum!, corriendo. Cualquiera pensaría, ándale, el miedo no anda en burro, ¿sí o no? O sea, imagínate nada más ver a un joven así corriendo como... Aquí el miedo, en el caso específico de José, cumplió su función divina de apartarlo del mal. Fíjese, no lo paralizó, no lo limitó, no limitó su reacción, por el contrario, lo llevó a hacer lo más acertado en esa circunstancia que ¿qué es? Correr con todas sus fuerzas como si no hubiera un mañana. O sea, se agarró corriendo, ¡fum!, como en maratón. Entonces, qué tremendo. Ahí el miedo cumplió su función divina, lo apartó del mal. Eso es algo muy interesante. Sin embargo, el miedo, cuando no está cumpliendo la función que Dios le dio, nos limita, paraliza, nos aísla, nos encierra en una cárcel en donde muchos podemos estar viviendo esclavos de él, y nosotros, mis amados hermanos, sabemos que no podemos servir a dos amos. Dice Mateo 6:24, no se puede servir a dos amos. No podemos ser esclavos de Cristo y esclavos del miedo. Porque ahí hay una paradoja, o sea, no se puede. Hay una contradicción de términos. No podemos ser esclavos de Dios y esclavos del miedo. Entonces, aquí es algo que nosotros debemos de tener siempre muy en cuenta. Ahora, el apóstol Pablo era un religioso así, perseguidor de la iglesia de Cristo. Él siempre hacía todo lo que sus maestros le indicaron, tratando de agradarles en todo. Fíjese, si alguna vez él se dio la oportunidad de dudar de los métodos tan crueles de muerte y castigo, probablemente se callaba y adaptaba su posición o su opinión a la de ellos para que no lo rechazaran. Recordemos que los fariseos eran una secta, y una de las cosas de las sectas es que la podemos comparar en nuestras vidas, tiene mucho paralelismo con grupos de crimen organizado, por ejemplo, en donde hay un jefe y lo que el jefe dice, eso se hace. Si es matar, es matar. Aunque tú en tu conciencia sepas que no es correcto, lo tienes que hacer, porque si no probablemente te matan a ti. ¿Estamos en lo correcto? De eso Dios sacó al apóstol Pablo. De eso Dios lo sacó. Quizás no lo había visto de esta manera, pero él fue adiestrado desde niño. Así como muchos grupos delictivos los agarran ahora desde niños, no sé si ha visto las noticias, y los empieza a adiestrar con cierta ideología. En ese tiempo los fariseos se habían hecho una secta y tiene mucho paralelismo con la manera en que se rige un grupo delictivo. O sea, qué interesante es esto, ¿no es cierto? Y de ahí Dios saca al apóstol Pablo, de ahí es de donde Dios lo saca. Pero ustedes saben que quien quiere salir de esos lugares regularmente le cuesta la vida. Y a él por eso lo quisieron matar desde el día 1, que supieron que se había convertido en cristiano. Siempre estuvo al filito de que lo mataran. Todo el tiempo fue perseguido por esa secta de la que él había dejado. Pero en este momento, cuando Cristo lo llama, él todavía, aunque a lo mejor él pensaba, ¿sabes qué? No está bien. O sea, no está bien que yo tenga que ir a sacar a las mamás y ahí los niños llorando y las matan delante de sus propias familias. El llanto, la sangre, los cuerpos, o sea, quizás en algún momento pensó en su conciencia, pero como tenía este miedo al rechazo de esta secta, pues él seguía adelante con lo que ya se le había encargado, hasta que Dios, ¡pum!, lo tumba del caballo, ¿no es cierto? Lo tenía que tumbar para deshacer todo esto que ya traía y hacerlo una nueva criatura y comenzar a hacer ahora la obra de Cristo. Entonces dijo, pues ahora vas a saber lo que es sufrir por mi nombre. Amén.
Y es lo que hace con muchos de nosotros, porque estamos muy conformados a ciertas opiniones o estamos siempre deseando la aprobación de otros, y entonces cuando Dios viene a nuestra vida son una de las cosas que tumba, nos empieza a tumbar ídolos que tenemos y de quienes dependemos a veces para la aprobación. Yo sé que me estoy yendo un poco profundo, pero ahí vamos. Ahora, sabiendo, fíjense bien, que el miedo sin Cristo nos esclaviza, o sea, que nos vuelve esclavos, es muy interesante cómo en la llamada Carta Magna de la Libertad Cristiana, ¿alguien sabe cuál es la denominada Carta Magna de la Libertad Cristiana? Es una epístola que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Ya llevamos los estudios. Sí. La epístola a los Gálatas. Yo sé que ya no se le va a olvidar. La epístola a los Gálatas es la llamada Carta Magna de la Libertad Cristiana. Cuando usted la lea, véala con ese enfoque, de alguien que se está liberando, de alguien que es libre de cierta forma de pensar y que ahora está mostrando cuál es su nueva forma de pensar puesta por Dios en su corazón. O sea, si la lee con ese enfoque, todo empieza a cobrar un sentido mayor. Es muy interesante que en esta llamada Carta Magna de la Libertad Cristiana, que es la epístola de Gálatas, el apóstol Pablo, que antes era esclavo de este miedo, hace una magistral revelación acerca del miedo al rechazo. ¿Y sabe qué le dice a los Gálatas? Vámonos allá a Gálatas 1:10, que ya lo leyó conmigo, por favor, pero ahora va a cobrar otro sentido. Recuerden que él siempre buscó la aprobación de sus maestros y hacía lo que le decían, pero ahora en Cristo, vean lo que un hombre renovado por Dios dice, inspirado por el Espíritu Santo. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Perdóneme que me emocione, pero siempre estas partes a mí, de las transformaciones que hace Dios en la Biblia, siempre me apasionan. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. O sea, ya no ando buscando eso. Dios ya me libró de ese miedo al rechazo que sentía. Yo ya no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Ya no me importa. Ya lo hice muchos años y Cristo ya me libertó. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo, porque entonces sería servidor del antiguo régimen en el que estaba. No puedo servir a dos amos. Si yo estoy comprometido con la aprobación de los hombres, no me puedo comprometer con ser aprobado por Dios. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante que llegó a esta culminación después de todo lo que él desde su niñez vivió. Y cómo aquí se ve toda la transformación y la libertad tan grande que Dios le dio. Ahora, según el versículo, podemos inferir que a los cristianos, cuando hay un miedo al rechazo, muchas veces no nos importa torcer las escrituras para obtener ganancias deshonestas. Hay muchas personas que predican el evangelio para caerle bien a la gente y obtener una ganancia de esas personas, buscando la aprobación de sus oyentes, y se obtiene una ganancia que dice la Biblia que es deshonesta. Dice Tito 1:1, si lo busca por favor, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Tito 1:1, a estos, o sea, se habla de los falsos maestros, hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Entonces, allí cuando una persona, aunque estamos aquí dentro del pueblo de Dios, tiene esta situación y buscando la aprobación de los demás, puede llegar a torcer la escritura para agradar a sus oyentes y obtener una ganancia deshonesta. Así lo explica la Biblia. Número 2, a una persona que está dentro de una iglesia y que tiene este temor al rechazo, que no ha sido sanado por Dios, no le importará mutilar el cuerpo de Cristo para hacerse de sus propios seguidores. No le va a importar. Va a querer tener sus seguidores, no guiar a la gente hacia Cristo. Le voy a leer algo que un teólogo erudito escribió. Dice, es parte de la naturaleza humana caída que incluso aquellos a quienes se les ha encomendado la responsabilidad de proclamar el evangelio pueden caer en la trampa de tratar de ser populares en lugar de fieles. Y es que a todos nos gusta la popularidad. Una de las cosas que nos tienen muy metidos en las TIC, la tecnología de la información y la comunicación en el mundo, que abarca las redes sociales,
es eso, que la gente te dé like, que la gente vea, que la gente apruebe lo que estás haciendo, cómo vives, lo que pones, lo que dices, los pensamientos. O sea, es algo que a todos nos tiene enganchados. El problema es cuando yo ya empiezo a depender de esa aprobación. Y se ha sabido incluso de youtubers, influencers, que se han llegado a quitar la vida porque no tienen la validación de las personas del otro lado. O sea, así de grave puede llegar a ser la dependencia de la aprobación, de tener ese miedo al rechazo de los demás, a quitarse su propia vida. ¿Se imagina nada más? Pero es algo que estamos viviendo y que podemos nosotros también, así, someramente, a veces uno pone algo y dices, ay, pues nadie le ha dado like. O sea, pues no, a lo mejor ni lo han visto, porque luego a lo mejor son como yo, que entro al Facebook cada 20 años, ¿no? O sea, y luego nomás veo así y ya, pum, y ya vámonos. No me doy a veces la oportunidad de checar cosa por cosa, ¿no? Y menos cuando a veces así son muchas cositas, pues a veces no lo veo. Pero pues no debería de afectarnos, ¿no es cierto? Ahora, si nos afecta, ahí ya estamos teniendo un problema. Ahí hay un problema en nuestro corazón, hay un miedo al rechazo. Otra de las cosas que podemos ver es que a alguien que tiene este temor al rechazo no le importa vivir en la verdad, sino solo guardar una apariencia. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, le cuesta mucho trabajo mostrar esa vulnerabilidad, porque piensa que va a ser rechazado. Dice 2 de Timoteo 3:5, hablando de los postreros tiempos, de esos tiempos peligrosos, porque ya estamos en los últimos, desde que el Señor Jesucristo vino hasta nuestros días, se viven los últimos tiempos, pero aquí también habla de unos tiempos peligrosos, agrega una palabra interesante, y en 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Eso es un comportamiento de miedo al rechazo, porque, o sea, sí, aparentemente sí, pero para encajar contigo yo puedo negar la fe por tal de encajar contigo. Ahora, el peligro del miedo al rechazo es buscar la aprobación de los hombres, y esto, mis hermanos, de una manera muy potencial nos puede llevar a ser personas religiosas e idólatras. Fíjese hasta dónde va. Hasta yo me sorprendí, la verdad, porque yo decía, Señor, o sea, recordando esta parte del apóstol Pablo, yo decía, Señor, había muchos fariseos en tu tiempo, Señor, que a lo mejor no te aceptaron por miedo a ser muertos y rechazados por el grupo de fariseos. ¿Qué con ellos? Ese Señor me decía, eso no los exime de pecado. O sea, lo único que nos exime de pecado es aceptar a Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Es lo único que nos salva. El hecho de que tú argumentes delante de Dios, es que yo tenía miedo a ser rechazado, por eso no te acepté. O sea, ¿es una justificación? O sea, eso es lo que uno a veces piensa y les doy un arma legal ahí. O sea, no exime de pecado. Como dicen, la ignorancia no es una justificación legal tampoco. Entonces, es ahí en donde uno debe de ubicar la palabra de Dios en donde va. Entonces, qué interesante es eso. Y tenemos ahí la historia de un Nicodemo, que muy de noche y todo, porque sí tenían miedo. Sí había un miedo patente en toda la gente de esta élite sectaria de fariseos y saduceos, que sí tenían un miedo y muy bien fundado porque sabían que les podía costar la vida. Encontré también este escrito que me pareció muy interesante y que a mí me confrontó mucho y se los quiero compartir. Este es un comentario de un teólogo, de un doctor en teología, y es algo muy interesante lo que comenta. Dice, ¿sabes cuál es la raíz del problema con quienes buscan complacer a los demás? La raíz del problema es que quienes buscan complacer a los demás son idólatras, porque vuelves un ídolo a la persona por tal de la aprobación. Quienes buscan complacer a los demás se convierten en ídolos y por lo tanto anhelan su aprobación como si fuera el pan de vida. Pero al idolatrar a los demás y su aprobación, en última instancia se terminan idolatrando a sí mismos, se convierten en ídolos y por lo tanto requieren la aprobación de los demás como si fuera una ofrenda a un Dios. Complacer a los demás es una especie de autoadoración, es la antítesis de ser siervo de Jesús. Si vamos a luchar contra la tentación de complacer a los demás, también debemos llegar a creer realmente que el juicio de Dios es lo único que cuenta. ¿Amén?
Solo Dios, su opinión sobre nosotros es la única que cuenta. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos buscando nuestra validación. Yo los veo bien serios, yo también me puse así cuando lo leí, porque obviamente descubrí un área del corazón que uno a veces no quiere sacar, ¿verdad? Porque uno piensa, no, es que porque me hicieron, porque esto, porque el otro, pero bueno, ya si le escarbas, ahí hay un área que Dios necesita tratar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, sabiendo esto, el Señor Jesús manifestó su abierto rechazo contra los religiosos de su tiempo, precisamente porque habían permitido que el miedo al rechazo los alejara de Dios, y ese mismo miedo al rechazo fue lo que los llevó a crucificarlo. Porque ellos sabían que si el pueblo empezaba a elegirlo a él, los iba a rechazar a ellos, y ellos no estaban dispuestos a dejar el lugar de la posición de poder que tenían. Obviamente el acabose fue cuando llegó al templo y tumbó las mesas, que ya sabe que después de allí fueron como 2 o 3 días cuando le crucificaron. Pero ese fue lo que a los religiosos les llevó, ver el rechazo de la gente hacia ellos y hasta el sistema viciado que ya se había hecho, y ver cómo aprobaban ahora lo que Jesús les estaba diciendo. Y ellos no iban a permitir eso. Hasta ahí nos puede llevar, fíjese qué tremendo. O sea, cuando uno no lleva todo esto a Cristo. Ahora, el Señor Jesús sabemos que fue rechazado. De hecho, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. En otras palabras, podríamos decir que lo rechazaron. Dijo el Señor también en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, porque no es excusa delante de Dios. Ay, es que yo tenía miedo al rechazo. Porque la palabra aquí está. Y ella va a juzgar. Si no vencemos el miedo al rechazo para socializar muchas veces o para hacer valer nuestra opinión con alguna persona, no vencemos ese miedo al rechazo, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿lo haremos para predicar el evangelio y defender nuestra fe? Porque muchas veces pensamos, no, yo sí defiendo nuestra fe, pues sí, pero cuando te veas presionado si no se ha vencido, cuando nos veamos presionados en esos últimos tiempos de tribulación, ¿cuántos de aquí sí dicen, a mí aunque me maten? Bueno, todos, es sabio seguir nosotros siempre buscando más madurar en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es sabio considerar nuestra posición, y si ahorita no vencemos el miedo del rechazo con cosas simples, en aquel día lo vamos a vencer cuando nos digan, o niegas a Cristo o te mueres. O sea, es algo que a nosotros, o muchas veces no lo podemos vencer a veces para predicarle el evangelio de uno a una persona. Cuando alguien nos venga con un argumento que hay que defender nuestra fe, ¿vamos a poder hacerlo? O sea, son cosas que sí deben de formar allí ciertas preguntas retóricas en cada uno de nosotros, donde cada quien sabe su respuesta, por eso son retóricas, y es obvio para cada quien. Ahora, ¿cómo contrarrestar el miedo al rechazo? Esta es la parte importante. Lo demás fue solamente para identificarlo. Pero pues sí, no nos podemos ir solamente identificando el problema y no sabiendo cómo Dios nos puede ayudar a vencerlo, ¿no es cierto? Sería un estudio desequilibrado, porque aquí es donde radica lo importante y es donde debemos de poner más atención. Así que si ya se estaba durmiendo, pues hay que echarse poquito aire. Este es un punto interesante. Número 1, reconocer que tengo miedo al rechazo y rogar a Dios que me ayude a corregirlo. O sea, si yo ya vi, una de las partes más importantes es reconocerlo. Fíjense lo que dice el salmista, ¿no? Porque luego mucha gente puede pensar, no, yo tengo a Cristo, sí, pero es que si está allí y si te identificaste, pues es bueno reconocerlo. Este es el punto justo para que Dios haga algo. Es justamente aquí. Este puede ser un parteaguas de un antes y un después de tratar un área que quizás se ha estado descuidando. Una tierra de tu corazón que está totalmente desértica y que no ha sido plantada ahí la semilla y que Dios está tratando de ajustar ahora a sus pensamientos y a su voluntad. Entonces hay que reconocer.
Dice el salmista en el Salmo 56:3, con una libertad, reconociendo delante de Dios su vulnerabilidad, dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Cuando siento miedo, o sea, está consciente de que lo está sintiendo. ¿Pero qué hace? Confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. O sea, qué importante es esta parte para cada uno de nosotros de poder reconocerlo y ponerlo delante de Dios. Otro consejo para poder contrarrestar el miedo al rechazo es no tener miedo a la crítica o a ser corregido y poder comenzar a expresarme con sinceridad. Muchas veces nosotros, también se da en el ámbito cristiano, que a veces, no queremos dar una opinión porque luego van a pensar los hermanos que no somos tan espirituales, ¿no es cierto? Dicen, se van a dar cuenta que yo ando en pañales. Y a veces, sí, no se hace la conexión como debe de ser con todos los hermanos, incluso puede llegar a hacernos que no somos parte de la familia de Dios, porque luego ves a unos que están bien integrados, que se hablan con sinceridad, que tienen la confianza de corregirse mutuamente, y dices, se ve que son bien amigos. No, son bien hermanos, porque un hermano está para eso, ¿no es cierto? Los hermanos estamos para eso. Si yo veo que algo malo dijiste, hiciste o X o Y, yo no estoy simplemente para decir, ay, qué bárbaro, que ya lo corran de la congregación. O sea, no, estoy para ayudar. ¿Sí sabe que esa es nuestra función? Como dice, exhortándonos al amor y a las buenas obras. Para eso estamos. Entonces, muchas veces cuando está este miedo al rechazo, pues está esta situación de que mejor no decimos nada, y muchas veces porque no queremos ser corregidos. A mí me pasaba mucho, pero ya después decía, bueno, Señor, pues si me equivoco o si la riego, cuando me tocaba hacer los estudios o compartir, o sea, sí es una responsabilidad, pero a veces yo me la llevaba al grado de estrés, o sea, de decir, ay, no vaya a decir algo que no. No sé si le ha pasado a usted cuando pasa aquí el frente o cuando ministras o la gente que ministra, que estás aquí y dices, ay, no vaya a decir algo que nomás no. Ay, no vaya a decir una palabra por otra, no me vaya a equivocar entre Moisés y Abraham, que a todos nos pasa. A ver quién hizo el arca. O sea, y uno está así como, ay, Señor, o sea, no vaya, o sea, de verdad uno tiene temor reverente de parte de Dios, pero a veces te lo llevas al miedo, a ese que te limita, al que te paraliza, al que no te deja actuar. Y entonces empieza uno a restringirse. Y a veces no explayas una idea o no la pones así como debe de ser, precisamente por eso, te mantienes como en una zona así nada más. Entonces, y Dios busca siempre esta renovación de su palabra, esta palabra fresca que inunda nuestro corazón y que debemos de transmitirla. Y que cuando esté el Espíritu Santo, fluye como ríos de agua viva. Amén. Y el río hay que dejarlo fluir. Entonces, yo ya decía, Señor, si me equivoco, pues hay mucha gente que me puede corregir. Yo eso espero de ustedes, hermanos, no espero menos. No espero menos, por favor, si un día ven que me equivoco, porque ciertamente lo he hecho, seguramente lo voy a hacer, o sea, porque pues también de eso uno aprende. Yo sí espero que pues tengan la confianza y la amabilidad de decirme, ¿sabes qué, hermana? Se me hace que aquí sí la regó con ganas, ¿verdad? O que esto no está tan bien dicho como pudo haberlo dicho, o cosas de ese tipo, también a uno le ayudan mucho. Dice Hebreos 12:5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. O sea, si alguien nos corrige, no es para que nosotros, ay, no, ya me corrigió, ya de plano, o sea, ya estoy mal y ya no voy a volver a ir. O sea, no, es para corregir y seguir adelante. Siguiente consejo, debemos entender que la opinión de las personas no es lo que nos da valor. La única opinión que importa es la que Dios tiene de mí, y su sacrificio es el que determina mi valor, y ese valor por Cristo nunca cambia. Nunca cambia. Él es un Dios inmutable, y el valor que nos dio es un valor que nunca cambia. Nosotros valemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que valemos la sangre de Cristo? Ese es tu valor. Y de ahí que nadie nos mueva. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:24, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. O sea,
Las personas pueden tener su juicio, pero aquí el que importa es el juicio de Dios. Otro consejo, mi propósito no es cuidar cómo otros se sienten o reaccionan. Mi propósito es presentar la verdad de Dios con mi vida, sin que me importe lo que otros piensen de la verdad de Dios. En Mateo 24:9 dice que en ese tiempo, o sea, en estos postreros tiempos, dice, los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. Si partimos de esa premisa, que es una verdad, de que de todas maneras no les vas a caer bien por ser cristiano, pues posiblemente elimines el miedo al rechazo porque ya sabes que lo tienes ganado. ¿Sí me explico? Pues si partes de allí, sabes que ya sé que te voy a caer mal porque soy cristiano y porque te voy a hablar la palabra, entonces pues ya, o sea, ya lo tengo asegurado. ¿Para qué me preocupo si te caigo bien o no? Ahí es donde uno toma la palabra de Dios. También es necesario aprender a defender mi opinión y mi fe con argumento sólido, pero también estar dispuesto a aceptar si estoy equivocado. O sea, es importante que nosotros sepamos defender nuestra fe. Fíjense lo que dice Judas 3, que es un solo capítulo, por eso es el versículo 3. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Se lo leí en Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a defender nuestra fe. No es nada más de que si alguien está con un argumento equivocado en Cristo, no se trata de contender, pero nosotros no lo vamos a aceptar. Amén. O sea, no vamos a tampoco a doblar lo que nosotros sabemos que es una realidad, cuando se está hablando algo que es en contra de Dios. Entonces, es importante mantenernos y no soltar la risita así como de aprobación, sin decir nada, o sea, que se note nuestra postura. No necesariamente a veces se tiene que hacer con palabras, pero sí, yo no, incluso a lo mejor si es necesario, como que se, córrele de ahí. ¿Estamos en lo correcto? Y cuando se necesita con palabras, pues hay que estar preparados, hermano, por eso es bueno estar escuchando los estudios, ¿verdad? Último punto. No huir de las conversaciones o situaciones incómodas para guardar mi apariencia. Muchas veces cuando tenemos este miedo al rechazo, tratamos de todas las situaciones o las conversaciones que a lo mejor están buscando. A lo mejor un hermano llega contigo y te pregunta cosas así y tú no quieres desnudar tu corazón y ¿sabes qué? Pones una super barrera, ¿no es cierto? A veces, o sea, y no digo que lo esté haciendo en plan de chisme, sino que a lo mejor sí está interesado y está orando por alguna determinada situación. O Dios lo está llevando, porque muchas veces Dios nos abre el corazón a orar por ciertas personas y cuando hay este espacio también, pero hay gente que se incomoda, no sé si le ha pasado, que se incomoda, ¿cómo estás? Y es ¡pip! Y entonces dice uno, híjole, a veces no hay como esta apertura de decir, bueno, ¿quieres que ore por ti en alguna área o algo, no? Entonces es muy importante no huir y de las situaciones que nos incomodan, sino al contrario, hermanos, son oportunidades que Dios nos muestra para nosotros también afianzar nuestro corazón. Dice Proverbios 27:17, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Entonces, hay una necesidad de que tengamos una convivencia sana, que podamos apoyarnos, como le decía, exhortándonos al amor y a las buenas obras. Entonces, aquí que tiene que haber una apertura del corazón. Ahora, miren mis hermanos, nuestra vida es muy corta y pasajera, demasiado corta. Nadie tiene asegurado el día de mañana y aunque se oiga trillado, esa es la verdad. Aunque yo sé que usted a lo mejor ya sabe qué va a hacer de comer toda la semana, nadie le garantiza que lo va a probar ni que lo va a hacer. Esa es una realidad, que no nos guste a nosotros muchas veces tenerla en cuenta, esa es otra cosa, pero es una verdad. Entonces, nuestra vida es muy corta y pasajera, debemos vivirla cuidando en qué cosas vale la pena invertir nuestro tiempo. Mire, el miedo al rechazo, además de esclavizante, como ya lo vimos, tiende a ser muy desgastante. ¿Sabe por qué? Porque jamás obtendremos la aprobación necesaria de quienes nos rodean. Jamás vamos a tener la aprobación que queremos, jamás. Esa solo la encontramos en Dios, y solamente en Dios, y dígame si no, porque hoy quienes te aprueban hoy, al Señor Jesucristo le pasó, quienes le dijeron rey un día, son los que le gritaron al otro día, crucifíquenlo.
O sea, quienes hoy te aprueban y te dan un like, mañana pueden ser tus peores detractores. La opinión de la gente es muy cambiante. Por eso nuestra validación y nuestra aprobación debe de estar en algo seguro y no cambiante. Por eso el Señor Dios dice en su palabra que Él es inmutable. Él nunca cambia. Y allí es donde nos debemos de establecer, en esa roca. Así ya lo demás puede que nos afecte, pero no nos va a tirar. Amén. El miedo al rechazo, además de esclavizante, es muy desgastante porque jamás obtendremos la aprobación necesaria de quienes nos rodean. Fíjese, depender de la validación de otros es un acto de religiosidad e idolatría, como ya lo vimos, a uno mismo. Y nos deja y nos aleja de la validación que en verdad importa, que es la validación de Dios. No sé si usted ha pensado en esto, pero fíjese bien, sabiendo lo que sabemos. Voy a poner en la mesa un personaje. Satanás. Él buscó la aprobación en los ángeles, no en Dios. Ahí hizo su conteo de votos, a ver cuántos estaban con él, y dice que se trajo a la tercera parte. Tuvo cierta aprobación. Procuró agradarlos para hacerlos sus seguidores. Obviamente, me imagino ya sus argumentos políticos, ¿verdad? Cuando yo sea Dios, voy a hacer esto y aquello, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a ir por ahí. Terminó perdiendo su identidad como un servidor de Dios. Hasta allá lo llevó. Satanás se convirtió a sí mismo en el mayor religioso e idólatra. ¿Y sabe qué? Sigue sumando seguidores que buscan aprobación en los hombres. Peligroso. El miedo lleva a querer controlar siempre. El miedo nace de una necesidad de control. El miedo al rechazo busca controlar la aprobación que recibimos de otros. Siempre va a ser así. Algunos creen que el miedo al rechazo es por una baja autoestima. Mas la palabra de Dios nos muestra que es todo lo contrario. Nace de una necesidad de atención no tratada quizás desde la niñez o desde la gestación, como ya vimos, que nos lleva a buscar, tratar de controlar la aprobación y la atención de quienes nos rodean. Entonces, por eso hay que rendir todas esas partes a Cristo. Cristo, mis hermanos, vivió el rechazo, pero nunca tuvo miedo de él. Nunca tuvo miedo de él. Porque su amor es capaz de guardar el corazón. Fíjese bien lo que dice Juan 4:18. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. ¿Cuánto nos falta, no es cierto? ¿Cuánto nos falta? Estamos por concluir. Hoy Dios me da la oportunidad de dejar atrás mi pasado y comenzar a ser restaurado. Que el miedo, mis hermanos, no nos controle, ni nos guíe a querer controlar. Más bien que nos ayuden a alejarnos del mal, que es el propósito original con el que Dios lo puso en nosotros, alejarnos del mal. Recuerde que dice la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Es mejor, mis hermanos, muchísimo mejor, y ahora que lo sabe con más razón, ser rechazado por el mundo a ser rechazado por Dios. ¿Cuántos quieren oír bien, siervo fiel? Esas palabras vamos a oírlas cuando estemos buscando siempre la aprobación de Dios, la aprobación de Dios. Voy a terminar con el versículo que iniciamos, Gálatas 1:10. Dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Cristo me apruebe. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Señor, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza solamente a ti. Solamente tú lo mereces. Tú eres la roca de nuestra salvación. En ti encontramos el valor que jamás nadie nos va a dar, Señor. En ti dice tu palabra que estamos completos y seguros, y fuera de ahí no necesitamos más. Sabemos que esta vida, Señor, es un leve soplo. Hoy estamos y mañana ya no, Señor. ¿Y de qué nos sirve la aprobación de los hombres si cuando lleguemos allá contigo tú no nos apruebes a nosotros? Mi Dios,
por favor ayúdanos a concentrarnos en lo que es más importante. Es bueno, Señor, amarnos unos a otros como tú nos amaste, pero es sobre todo, Señor, buscar siempre nuestra identidad en ti, Señor Jesucristo, en donde es inamovible, en donde nuestro valor nunca cambia, en donde tú eres esa roca firme y segura, en donde podemos estar tranquilos y confiados, aun cuando el día malo venga, aun cuando otros nos rechacen o aun cuando nosotros nos sintamos rechazados. Señor, tú estás allí, tú no te alejas de nosotros, tú nunca nos das la espalda, Dios. Tú siempre estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y moras en el corazón de todo aquel que cree, Señor, y te ha confesado como su Señor y Salvador. Gracias por ese enorme privilegio que tenemos de tenerte presente en nuestra vida, de saber que nunca estamos solos y de saber que tú nos amas, Señor, con un amor tan grande que te diste a ti mismo por nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.